compañeros y compañeras integrantes de la Crónica de Sinaloa. Queremos agradecer su muy distinguida y preciosa asistencia a este importante evento que viene llevando a cabo el Gobierno del Estado, coordinadamente con la Secretaría de Turismo y el Instituto Sinaloense de la Cultura, que preside el doctor Rubén Rochamoya, la compañera licenciada Estrella Palacios y el compañero doctor Juan Avilés, miembro distinguido de nuestra organización Confraternidad La Crónica de Sinaloa. Queremos también agradecer la presencia en este importante evento que preside ustedes, compañeras y compañeros cronistas e historiadores. Decía que en el marco de magia y encuentros que viene celebrando a nivel estatal el Gobierno del Estado, se ha hecho un apartado y un espacio donde los cronistas e historiadores vienen exponiendo su punto de vista y sobre todo aportando importantes situaciones que vienen a fortalecer la cultura y el patrimonio histórico de Sinaloa, y particularmente en este antiguo mineral de Rosario, que es fundamental como uno de los municipios mágicos que tenemos en el estado. Este es el cuarto municipio que se viene celebrando este tipo de eventos, y estamos muy congratulados de que están aquí con nosotros. Ustedes, como cronistas e historiadores, le dan fortaleza y realce a este importante encuentro. Quiero destacar la presencia de nuestro amigo profesor Ángel Sergio Villalba Tondo, presidente de la Crónica de Sinaloa. De igual manera, nuestro amigo Mario Tirado Rodríguez, director de turismo en el municipio de y representante personal de nuestra amiga, la presidenta municipal, la licenciada Claudia Valdés Aguilar. Denle nuestro saludo a la compañera presidenta municipal, y estamos muy contentos de estar aquí en este gran municipio de El Rosario. Gracias de antemano a cada uno de ustedes. Entonces vamos a continuar con los trabajos, y voy a pasar el uso de la voz a nuestro compañero Ángel Sergio Villalba Tondo. También destacar la presencia de nuestro amigo expresidente de la Crónica de Sinaloa, nuestro amigo Francisco Padilla Beltrán. Gracias, amigo, expresidente de la Crónica de Sinaloa. Adelante, amigo Ángel Sergio. Muchas gracias. Estimados compañeros, miembros de la Crónica de Sinaloa, nos está tocando en suerte ser parte de este importante tramo de la vida, de la historia de la Crónica de Sinaloa. Un tramo en el que estamos por arribar al 25 aniversario. 25 años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. 25 años que ha costado sacrificios de muchos compañeros que en su momento tuvieron el arrojo y la osadía de fundar esta hermosa asociación para bien de los que amamos la crónica, pero también para bien de Sinaloa. Pero también tenemos la gran fortuna que en esa paralelidad histórica tengamos a la par que dentro del Instituto Sinaloense de Cultura tengamos a un elemento de gran valía para nosotros como cronistas por ser miembro de esta asociación, el doctor Avilés, quien en todo momento está muy comunicado con nosotros, muy coordinados nosotros con él, y aprovechando los entes que tenemos en Culiacán, como el doctor Padilla, como el maestro Luis Antonio, que están de manera constante haciendo la gestoría para hacer posible que estos eventos se alineen y se coordinen con este gran proyecto que hoy impulsa en Sinaloa la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura. Magia, magia y cultura. Por ello, hoy nos congratulamos, y el Rosario es sede de este importante evento y es testigo de que el cronismo de Sinaloa tiene empeño, tiene pujanza, tiene entusiasmo y hace posible el desarrollo de este importante evento. Por ello,
Le pedimos al director de turismo sea por favor el ente para que salude de nuestra parte a la alcaldesa de este municipio, que le dé nuestro gran saludo y que le diga que aquí estamos nosotros coordinados dando todo de sí para que este evento salga de la mejor manera, y agradecerle en todo momento las muy finas atenciones, este hermoso lugar que nos facilitan con todas las comodidades, con toda la tecnología, pero también que nos estén facilitando, al igual que el Instituto de Cultura, el hospedaje y la alimentación correspondiente. Por todo ello va nuestra más sincera gratitud. Pues a nombre pues del ACROCIN, nos es muy honroso en esta tarde darles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, profesor. También queremos destacar la presencia de otros miembros de esta gran directiva que preside nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro amigo Rubén Romero, secretario de la Crónica de Sinaloa. Muchas gracias, Rubén. Y también cronista del municipio de Mazatlán. Igualmente el profesor Ricardo Santos Aldana, tesorero también de la Crónica y también ponente de este evento. Muchas gracias de antemano. Esperamos que las ponencias de los diferentes cronistas e historiadores sean para bien y para beneficio de elevar la cultura, la historia y el patrimonio del arte en Sinaloa. Vamos a pedirle a nuestro amigo José Jiménez para que él conduzca los trabajos de esta primera mesa de ponentes. Adelante, compañero José Jiménez. Él es también cronista del municipio de Mazatlán. Adelante, amigo José, está el micrófono en sus manos. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Agradezco la honrosa distinción por dirigirme a ustedes y en cierta manera conducir esta maravillosa tarde. Para empezar, quiero hacer llegar a todos los rosarenses una gran y efusiva felicitación por su 398 aniversario de su fundación. Muchas gracias. Y para continuar con el evento de esta tarde, vamos a dar inicio con la conferencia magistral Novela, Cuento y Crónicas Decimonónicas de Leopoldo Alas Clarín, a cargo del cronista e investigador histórico Crescencio Montoya Cortés. Adelante, por favor. Le voy a ceder. Te ayudo con eso. ¿Aquí? Pues decíamos, maestro, si puede. Acá, para verlo mejor. Sí. No, estoy muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos, amigos y amigas, excompañeros de la Crónica de Sinaloa y nuevos miembros que están por ahí. Ya me anda, como dijo la loca ladona, de volver a ser su compañero, pero todavía voy a tomar unos días más. Fundador de esta asociación, Paco Padilla, entre otros, hace ya muchos años, 23 años, Paco. Y pues yo, ¿24? Para 24. Y yo creo que hay que seguirle dando, y mi plática sobre esto es más que nada enfocada a lo que podemos hacer aquí en Sinaloa, pero desde el punto de vista de la opinión de los españoles, que por cierto Paco Tarizón no está muy de acuerdo con la opinión. Pero resulta, mi plática empieza diciendo que desde el siglo XIX hay gente que viene gritando una nueva revolución sobre la literatura escrita sobre la literatura, y quien lo dice es un hombre que se llamó Leopoldo Alas alias Clarín, un hombre que vivió 51 años, no más, 51 años, y escribió lo que pudieron haber escrito 3 o 4 gentes. Pero ¿qué es lo que decía este señor Clarín? Él no estaba de acuerdo con la literatura científica, él no estaba de acuerdo con la novela científica, ¿verdad?
que ya le empezaban a llamar en aquel tiempo. Él, lo que él quería y propulsaba y pugnaba por el cuento. Para este señor, el cuento es el único medio escrito para conocer desde la más profundidad de los orígenes de una sociedad hasta la modernidad. Para este señor, pero no todo el tiempo estoy completamente de acuerdo con él, pero sí tiene razón, que el cuento sustituye a la historia, a la tradición oral, sustituye el artículo periodístico, sustituye la misma novela. Que rivaliza con la novela, pues pudiera ser, pero no tanto porque sea más largo o más corto, o porque sus personajes sean ficticios, no, rivaliza porque por medio del cuento, los no críticos, científicos, escritores, grandes escritores, se retiran sin el cuento, se retiran de lo que es la realidad del uso y costumbre de la sociedad. Este señor, con 51 años de edad, murió pensando y diciendo pues que el cuento es a lo que debemos de enfocarnos. Él mismo decía, existen 12, 8, 16 diferencias entre la novela y el cuento. Pueden existir más. Que hay cuentos de una sola página, no, hay cuentos de 7 palabras nada más. Pero que la novela es más larga, más extensa, más motivada, tiene personajes, tiene temas, sí, es cuento también. Porque contar la historia de una familia no es novela, o pudiera ser novela, pero es más crónica, es más costumbre. Sus personajes son sumamente populares, hablar del papá, hablar de la mamá, hablar del tío de la tía, del tío bailador, etc. Y siempre lo andamos haciendo. Y decía este señor, que coincidió un poquito con una señora que me asombró, la he estudiado, con Corín Tellado, una mujer que ignoraba yo que existiera, que aparte de sus artículos, de sus novelas, de sus casi 70 novelas que escribió, también era amante del cuento. Pues bien, ¿qué es lo que yo quiero decirles? Que si nosotros que llevamos 23 años, para bien o para mal, no nos han escuchado cuando queremos imprimir, ¿cómo se dice? Editar, no hay quien nos se voltee a ver, no hay nadie que se voltee a ver. Además, ni el Nicolás, si no le pagamos adelantado, no nos publica. Entonces, mi cuento, porque si estamos hablando de cuento, pues estoy hablando de un cuento también. Mi cuento que les traigo ahora es hablar de ese señor, su producción, pero sobre todo lo que él quería. Mucha obra publicitaria. Uno de sus cuentos grandes, uno de sus libros grandes de cuentos, fue hasta mucho tiempo después de que él murió. Cuando alguien, descendiente de un amigo de mi amigo aquí, el Marqués del Sade, cuando alguien por allá en sus tiempos miró que este señor sí sabía escribir, y que escribía cuentos, y que se escribía novela, y que se confundía, ¿ok? Todo el mundo se puede confundir. Paco, tú eres el viejo letrado de aquí. ¿Qué debemos de hacer nosotros como cronistas, ustedes como cronistas sociales, cuando hay trabajo para presentar? Pues hay que rascar, hay que hacer lo que podamos para que se imprima, Paco. Sinaloa está muy atrasada en publicidad. En Angostura hay 40 títulos nomás, en Angostura. En Sinaloa hay, salvo la mejor opinión de ustedes, hay 4.120 y tantos títulos en Sinaloa, pero desde el año del caldo. ¿Qué hemos hecho últimamente? Nada, o casi nada, porque la impresión es muy antigua. Y este señor propone los cuentos amarraditos con hilo. No hay que publicarlos con el pasado de Orpel y esas cosas, no. Hay que hacer nuestras propias páginas, publicarlo, irnos con los amigos para que lo leamos. Concretamente, lo que hace este señor, y una mujer que anda por aquí también, es los círculos literarios, los talleres de literatura, de escritura y redacción. Que no haya un titular de ello para que no contamine el ambiente. Que todos los participantes, esto es especial de
Leopoldo, que todos los que participen de un círculo literario tengan autoridad para opinar y criticar, que no se dejen guiar porque fulano escribe, porque fulano escribió bonito, escribió un cuento republicano. No, todos aquellos, todos, dice, todos los mexicanos, todos los hombres son escritores en potencia. Desde el momento mismo, dice, en que está poniendo un cuento Pipá, desde el momento mismo en que se habla del hijo, mira, el hijo, mi hijo, sabe bailar, sabe cantar, es muy bueno para recitar, ahí está generando un cuento. ¿Por qué no platicarlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué tenemos que esperarnos a que vengan de otro lado a contarnos de que los hijos de todos son buenos porque el papá sí los califica? Concretamente, si el cuento lo podemos hacer un verdadero cuento, que no es ficticio, es más real que ficticio. La fantasía surge en el momento mismo en que el escritor, ya que queda floreada su obra, empiece a valerse de su propia imaginación. Pero en el cuento yo citaría: diles que no me maten. Ya saben que el Juan Rufo, uno de los mejores cuentistas que hay en México. Y este cuento, hará cuestión de unos 10 años, se ganó el premio Pulitzer de una editorial de Dinamarca. ¿Sabemos nosotros esto? No lo sabemos. Yo lo supe accidentalmente. Es el mejor cuento que consideran de Juan Rulfo. Pero también hay otro cuento que yo digo que está mejor. Nos dieron la tierra. Y nos dieron la tierra, lo parecido. Esos cuentos, Juan Rulfo no utilizó la fantasía ni exageró. En Nos dieron las tierras es muy claro, lo dice, que no, ni los cachorrones querían vivir de lo peor de la tierra, y eso no es fantasía. ¿Sí me entienden? Juan Rulfo habló de sus cuentos sobre esa calidad de la tierra, y nos dieron la tierra, y ahí van los ejidatarios o los aspirantes a ser parceleros a recoger la tierra. ¿Pero qué tierra? No había más que piedras. Así muy artísticamente dice, alguien... ¿Ya es tiempo? No, tiene su tiempo. En el cuento dice, alguien escupía y la saliva iba dando vueltas sobre la tierra ardiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es una realidad. Entonces, nuestro cuentista Pedro Páramo, bueno, el autor Juan Rulfo, no utilizó la imaginación. En el cuento ese de diles que no me maten, es una realidad grande. El hijo del muerto de Guadalupe Terreros, algo así, pues se convirtió en coronel y siguió la misma línea que el ejército, a andar creando, generando lo que es la justicia por su propia mano. Si se acuerdan del cuento, estarán de acuerdo conmigo que en aquel tiempo, 1957, 59, que se hizo el cuento, en la realidad también es así. El ejército, las policías, se toman la justicia por su propia mano. Y en aquel tiempo no estaba inventando el Juan Rulfo, ni ahora están inventando, y sin embargo no hay mucha diferencia. Volviendo con este señor, con Leopoldo, bueno, retomaría un poquito, no mucho, a esa mujer que yo la voy conociendo, hace poco murió que la voy conociendo, esta señora, la que les dije ahorita, la Corín tiene 70 novelas, no sabe nadie cómo escribió. Dicen que dejó en su casa, por ahí en su casa, 2 cuartos llenos de escritos hechos por ella, de impresos en máquina por ella. Aunque hace poco, en este siglo, bueno, el siglo pasado, de todas maneras escribió muchísimo, ganó cantidades de dinero sin saber que se estaba convirtiendo en aquello. Escribió novela, cuento, nota de la sociedad, pintos, y esta mujer nunca pensó en ser escritora, según sus propias palabras. Cuando un periódico de fama de por ahí, de no sé qué parte de Europa, fue a entrevistarla, le negó la entrevista porque no tenía nada que contar sobre su vida de escritora.
Corín Tellado, que tenía otro nombrecito por ahí. Ahora, ¿cómo escribir tanto? Yo no me explico. 70 novelas. Bueno, lo que pasa es que las novelas de... No. ¿Cómo es el nivel de conferencia? Eso ya tiene un micrófono más. 70 novelas. Pero hay novelas como la de Augusto Monterroso, cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí. Esa es una novela con todas las características. Pues por ahí ya ese tipo de novelas tiene, porque tiene 70 o 100 más. Pero ¿a dónde quería llegar esta señora? Hablar por medio del cuento. Que no le pusieran trabas los analistas, los críticos de la novela. Que esta pasa, que esta no pasa. Los cuentos van a pasar todo el tiempo, más si se los dejamos a un lado los cuentos de hadas, donde sí había fantasía, pero hablar de un cuento, o por medio del cuento de la realidad, pues es otra cosa. Permítanme citar un corrido, que hoy venía hablando en el carro, de un corrido que todo el mundo cree que existió. Por ahí cuentan que hay canales. Síguelo para poderlo interpretar bien con la letra, maestro. Por ahí dice una leyenda que en el rancho de Canales se marchó de mujeres que en tiempo fueron rivales, se dieron de machetazos allá por los matorrales. Una realidad tangible. Pues bien, no fue real. Es un cuento de Juan Villarreal, de los cachorros, de Juan Villarreal. ¿Amén? Las tres mujeres. Sí, las tres mujeres. Es un invento, porque mi mundo fantástico, en mi mundo de cabrón, pues fui artista en su momento, fui representante de artistas, animador, y conocí un mundo de música. Y en una ocasión, no me pierdo, no me estoy perdiendo la idea. En una ocasión fuimos a dar un rancho que se llama Rancho del Coyote en Tamaulipas, cuyo dueño es Juan Villarreal. A mí siempre, yo nunca he tomado, yo nunca nada, pero sí me gusta pagar música, que escucharla, y si está la música grabada, lo hacía con el corrido de las tres viudas solas, y me gustaba. Y cuando supe que Juan Villarreal había sido el coautor o el arreglista de ese corrido, le pregunté a un amigo, estuvimos varios días y le dije, me hubiera gustado conocer a Santos Valdés. Y me dice el chapito, sí, Juan Villarreal, ¿lo quiere conocer? No. ¿Cómo que lo quiere conocer? Si él quedó muerto allí en la tumba, ahí se murió, ¿lo quiere conocer? No, es que eso es un invento mío, un invento que iba a decir. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Dile a mi padrino que venga. A ratito entró Paco, entró una persona así, contoneándose, y me dice, hola. No estoy fingiendo, estoy fingiendo. ¿Cómo dijo? Dice, hola, me dice, le dice, padrino, díganles quién es usted, servidor Santos Valdés. Pues no pasó de ahí. Sucede que este señor no había besado a ninguna mujer, no había estado con ninguna mujer, nada, nunca. Y el ahijado que Juan Villarreal dijo, pues yo quiero que mi padrino muera siendo muy machote. Y de ¿cómo llamarle? Una mentira, Juan Villarreal, sale un corrido que existe en la mentalidad de que muchos quisieran, sin saber quién era, Santos Valdés. Porque no por cualquier corrido se mata a las mujeres. Pues el corrido también es cuento. O se podemos contar a través de la música, podemos contar, y hay muchos cuentos, la mayoría de los corridos son ficticios. Entonces, si esta señora Corín Tellado utilizaba su libro para hablar de los cuentos de la realidad, de la sociedad, etcétera, pues nosotros también podemos utilizar el cuento como lo hemos utilizado. La mayoría de nosotros, a veces que las fuentes nos mandan a buscar otro lado y tenemos que terminar la ponencia y complementándolo con imaginación,
Bueno, yo te la dejaría ahí porque sería muy tedioso, muy largo seguir estando hablando de esto, de lo que viene siendo un hombre que se llamó Leopoldo Alas Clarín, que entre otras cosas nunca fue galardonado por ningún gobierno de España. Él murió con las ganas de que fuera reconocido un poquito. Y hay un señor que le da tiros, lo arresta, porque dice que este señor nunca fue escritor. Escribió, pero su categoría de escritor nunca fue, porque simplemente nunca salió de Oviedo sus escritos. Mentira. Hay testimonios de que por toda España se corrían sus cuentos. Se corría el cuento más largo, que se llama Pipá, de 47 hojas. Prácticamente es una novela, sin embargo, como la tiene dosificada por temas, cada tema de 3-4 hojas le hace un punto, no dice punto final, pero lo deja en puntos suspensivos, pero allá lo retoma y sigue siendo el mismo cuento. Mi idea era esta, platicar, pero respetando por los tiempos, yo los invito a que me inviten. Ahorita la idea de nosotros es generar cursos de lectura y redacción. Llegado el momento en que haya trabajos, como lo hizo una vez Paco para Nicolás, cuando Nicolás andaba generando talleres de historia, salieron libritos, pues que de aquí en la crónica salgan libros, salgan novelas, salgan cuentos escritos por escritor, por cronistas. Dejémonos un poquito de pensar en que somos escritores y cumplamos el papel de cronista y vamos a hacer más que cualquier escritor. ¿Por qué? Porque contar lo que vemos en la calle, contar lo que vemos en la casa, lo que vemos en lo que hacemos, va a ser un cuento, pero también va a ser una obra que va a ser leída con más avidez que si dijera novela, que si dijera publicada en tantas partes, ¿no? Pues llevémosles a nosotros mismos cuentos, que nos vengamos a presentar aquí las crónicas, ya no tanto extraídas de la realidad, de ese medio ambiente que nos rodea, sino que inventar un poquito nosotros. El cuento es una fantasía, la vida del cronista es una realidad, la vida del historiador es algo que está sujeto a crítica y siempre, y nunca va a ganar el que escribe. Todo el tiempo la crítica y la sátira va a estar por encima de aquellos que nos atrevemos a escribir. Muchas gracias, muy amable. Sobre el comentario de Marqués de Sade, yo le decía a él que si quería conocer a los Borbones que gobiernan España, leyera al Marqués de Sade para que viera cómo son. Pues un aplauso para nuestro amigo Crescencio Montoya por su exposición. Gracias por abrir con un buen sabor de boca, amigo Crescencio. Te agradecemos mucho. Igualmente, pues vamos a seguir, a continuar con los trabajos. Vamos a pedirle a nuestro amigo, ahora sí, amigo José Jiménez, para que presida esta mesa y sea el moderador de esta primer mesa de trabajo de los cronistas e historiadores en el marco de este programa de Magia y Encuentro cultural e histórico de Sinaloa. Muchas gracias, amigo José. Te dejamos el micrófono. Qué bello cuento, Crescencio. Me encanta escucharte, me encanta tu voz y de veras se disfruta mucho lo que mencionas. Muchas gracias. Muchas felicidades. Y para continuar con nuestro programa, le vamos a dar el uso de la voz a Rubén Romero de Mazatlán, que nos va a dirigir su ponencia, Gilberto Owen en Colombia. Adelante y te paso aquí. No puede ser. Oye, No, ahí está bien. bueno, Desde ahí. gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes, Crescencio, pues continuando con la cuestión
de la literatura, del cuento, de la crónica. Diste una buena ponencia y conferencia sobre lo que es la escritura en general, y yo me atrevo a decir, todavía no, la campana todavía no, no me dieron chance de un comentario. Yo quiero hacer un comentario que a veces encasillamos en cuento, en novela, y demás géneros literarios. Yo pienso que a nivel general es una creación literaria. Todo lo que hacemos es una creación literaria que tiene su valía, y que eso de encasillarla, pues a veces se restringe incluso el autor, y se restringe el lector también, ¿no? Entonces, para mí, que debería ser creaciones literarias. Hasta ahí. Bueno, ahora sí. Bueno, mire, pues ya que estamos en Rosario, Sinaloa, pueblo mágico, pues no faltaba pues la historia de un gran poeta, escritor, periodista, Gilberto Owen Estrada, que pues nació aquí en Rosario, Sinaloa, ¿sí? Y que pues en lo particular venimos promoviendo desde hace casi un año. Yo soy miembro ahorita del Comité Pro Rescate de la Vida y Obra de Gilberto Owen, y también queremos traer sus restos aquí a Rosario, Sinaloa, ¿sí? Bueno, mi ponencia se llama Gilberto Owen en Colombia, periodista y escritor. Si bien es cierto que el poeta y escritor Gilberto Owen Estrada, nacido en el Rosario, Sinaloa, un 13 de mayo de 1904, fue de las plumas más finas y agudas del grupo literario mexicano llamado Los Contemporáneos, al momento de su muerte, el 9 de marzo de 1952, en Filadelfia, USA, Estados Unidos, públicamente se desconoce a lo que se había dedicado en Bogotá, Colombia. Desde su llegada a este país sudamericano a finales de 1932, pues sus colegas mexicanos solo se referían a sus aventuras amorosas y al mito del cazador de fieras en las selvas colombianas. Sin embargo, el diario colombiano El Tiempo de Bogotá tiene bien registrada su participación como articulista de fines de 1932 a comienzos de 1936, y se dio a conocer su trabajo llamado Prosas Recuperadas. De 1933 al 35, Owen trabajó de manera muy intensa en el diario de Bogotá, y no solo como colaborador en suplementos dominicales del mencionado periódico, sino también como traductor de inglés al español de 8 poemas de la poetisa Emily Dickinson. Sus más dedicados estudiosos mexicanos, entre los que destacan Josefina Procopio, Luis Mario Schneider y Alicio Macero, habían omitido este trabajo de Owen en los textos olvidados, y sus colaboraciones firmadas por Owen aún desconocidas, y su participación en la revista colombiana Estampa. La investigación del doctor Antonio Cajero Vázquez, profesor e investigador del Sistema Nacional de Investigación nivel 2 del Colegio de San Luis, con maestría y doctorado en literatura hispánica, en su trabajo Gilberto Owen en la revista Estampa, Bogotá, 1938 al 42, publicada por el Colegio de San Luis Potosí, México, el 2011, revela que contribuyó a complementar su estancia en Sudamérica, principalmente de los años 1938 al 42, y en su último año, el autor de Perseo Vencido, de Sinbad el Varado, regresa de haber vivido 14 años en el extranjero a México, a su Bagdad olvidado, que era la Ciudad de México. La revista Estampa, dirigida inicialmente por Jorge Zalamea y posteriormente por José Umaya Bernal, y cuyo jefe de redacción era el poeta mexicano Gilberto Owen, amigos también de Juan de Freire.
De lo anterior podemos mencionar una de las apreciaciones de Antonio Cajero Vázquez sobre Owen y su trabajo en Colombia, que no solo se dedicó a la aventura como muchos de sus contemporáneos especulaban. Ni Owen lo dijo nunca, ni sus estudiosos se habían percatado que había trabajado también como articulista en el cuerpo de colaboradores del diario El Tiempo de Bogotá, nacido en 1911, y no exclusivamente en lecturas dominicales. ¿Acaso alguno apuntó que traducía cables del inglés y del francés? Sin embargo, la lectura minuciosa del periódico en todos esos años permitió descubrir no solo prosas owenianas hasta hace poco desconocidas, sino también un amplio registro de los que el poeta llamó su vida ajetreada y sabrosa. Fotografías donde aparece Owen y noticias de su existencia como de una familia permiten ver el transcurso de su existencia silenciosa, y la pregunta es: ¿por qué nadie de sus conocidos se enteró de su tenaz actividad que combinaba un propósito tácito con las clases desposeídas, un desprecio manifiesto por los totalitarismos, el quehacer de traductor y finalmente una pluma depurada e informada sobre los sucesos de actualidad? Incluso ya en ese entonces escribe sobre el triunfo revolucionario de Augusto César Sandino en Nicaragua y sobre el asesinato del dictador Sánchez Cerro. Más aún, mantenía algunas columnas tales como Al margen del cable, Sucesos, escenas grotescas, donde a la vez que ejercitaba un estilo lúdico, rayando en el humor negro, homenajea a sus clásicos, recupera una serie de hechos diversos, recogidos fielmente a la manera de todos los periódicos franceses. Owen inserta en el periodismo un género prosístico de corta extensión, que bien podría caber en lo que Owen llama suceso desprendido de un hecho real y de alcances moralizadores. Por otra parte, Gilberto Owen también explora otras áreas literarias como la crónica. Owen, el cronista, va más allá de este rasgo superficial, pues ensaya escenas donde convergen la enciclopedia, el humor y la crítica explícita o velada, favorable o negativa según sea el caso. Se rumoró también que Owen había fundado una librería, pero nadie sabía ciencia cierta sobre esta empresa. Solo el periódico El Tiempo de Bogotá dio cuenta de esto, pues fue el mismo Owen quien publicó en este periódico el anuncio de su librería en julio de 1936. El rosarense atendió su librería a finales de 1938, y desde esta fecha hasta su viaje a México en 1942 al 44 nada se conocía de la vida de Gilberto Owen, a pesar de su trabajo literario, periodístico, promotor cultural que había realizado en ese país. Del anterior análisis se desprende la idea de que quizás Owen se ajusta a la metáfora que vivió como un lobo estepario, y que nunca fue partidario del protagonismo. Con sus investigadores y sus estudiosos de su obra son los que más han protagonizado, entre los que destacan Josefina Procopio, Inés Arredondo y Vicente Girarte. Esta breve reseña nos muestra cómo este artista literario, a través de su trabajo, dejó huella en ese país sudamericano, y no solo ahí, sino también en Perú, Ecuador y Estados Unidos, complementando su quehacer literario con el servicio diplomático que presentaba a México en esos países, donde su desempeño como escribiente y traductor, miembro del Servicio Consular de Nueva York, Lima y Quito. Hasta aquí. Excelente. Ya ves, Rubén, qué bien medido. Muchas felicidades, Rubén, muy interesante. Cabe señalar ahora con ese gran proyecto de repatriar los restos de Gilberto Owen
hay complacencia de sus familiares para ello, ¿no? Que es sumamente importante. Él pues, terminó su vida en Filadelfia y sus hijos, uno de ellos es un científico de altísimo nivel a nivel mundo, ¿no? En fin, muchas felicidades. Y el rosarense. Sí. Una pregunta, Rosarense. ¿dónde están actualmente los restos? Los restos están en Filadelfia. Filadelfia. Estados Unidos. Están en el panteón, Croix, ¿qué? La Santa Cruz, algo así se llama en español. Sobre lo mismo, ¿por qué fue suspendido el rescate por las autoridades o el gobierno estatal? Porque sé que ya estaban trabajando y iba muy avanzado, sí, y se detuvieron y le dieron marcha atrás. Ahorita está detenido todo. Así es. Hay una disputa muy grande y todo es por dinero. Sí, estoy de acuerdo. La cuestión del dinero, que para el gobierno mexicano y para el servicio consular mexicano no es nada pagar de $5,000 a $10,000, ahí está detenido el proyecto. ¿Por qué? La Secretaría de Cultura, el ICID, se presentó el proyecto y ellos muy animados hicieron todas las conexiones con los familiares, hicieron las conexiones con la gente del gobierno, el gobierno de Filadelfia, con todos. Incluso los mismos familiares dieron la anuencia de que se trajeran los restos a como diera lugar, incluso ellos ponían de su bolsa. Algo así. Ellos pagaban. Ellos ponían de su bolsa. Pero el problema siempre aquí en México, yo no sé por qué, el gobierno mexicano, yo no sé, será por orgullo, será por cuestión protocolaria, será por cuestión burocrática, que lo paró. Lo paró porque no se sabe el por qué, pero fue una cuestión de dinero y disputas entre el gobierno consular de México y de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues, es triste en un país extranjero, escritores, poetas, novelistas buscan la obra de Owen. Desgraciadamente en México y en Sinaloa se desconocen. Compañeros, yo di clases aquí en la Casa de la Cultura Gilberto Owen y me dio la mera verdad tristeza cuando yo le pregunté a varias personas de aquí quién era Gilberto Owen y no lo sabía. Y es una cosa triste porque él, o sea, no fue nada, no fue Gilberto Owen, no fue fue uno de los primeros, fíjense, está catalogado como los 10 sabios de su tiempo, los 10 sabios, los primeros sabios, reconocidos no a nivel nacional, a nivel internacional, ¿sí? James Joyce, ¿sí conocen a James Joyce, verdad? El que escribió el Ulises, habló sobre Owen, habló sobre la obra de Owen, habló sobre su trabajo periodístico, habló sobre su trabajo de cuento, cronista. Por eso yo le decía, don Chencho, no hay que encasillar a la literatura, simplemente es creación literaria y hasta ahí. Entonces Gilberto Owen nos demuestra que él fue tanto escritor de novela, de poesía, de cuento, de novela y aparte cronista y periodista. Entonces eso que dice el compañero es muy cierto y nosotros estamos pugnando por eso, porque ya hablamos con los familiares y los familiares nos han dicho que ellos ponen de su bolsa y el gobierno mexicano ahí está trabado en eso. Hasta ahí la dejé yo. Muy bien. Muchas gracias. Ahora damos el uso de la voz a nuestro segundo ponente, es Jaime, nuestro amigo Jaime Peraza, con la ponencia El Circo y Mamá. Sí, primeramente decirle a Crescencio
que dijiste el nombre de una persona que trae muchas connotaciones en mi memoria, Corín Tellado. Mi mamá me hizo leer como 10 novelas de Corín Tellado cuando yo tenía 14, 15, 16 años. Y ahorita que lo dijiste, me brotó, me llegó. Gracias. El circo y mamá. Siendo niños, Aurelio Ataide y su hermano se escaparon de casa a mediados de los 80 del siglo XIX en una caravana de payasos, magos y acróbatas. Al darse cuenta don Francisco Ataide de la vida de sus hijos, los buscó siguiendo la ruta de las compañías por diferentes poblados. Los encontró y regresó a sus hijos a casa. Sin embargo, los chamacos decidieron prepararse ensayando con números acrobáticos. Don Francisco Ataide, al ver el afán de sus hijos con las acrobacias y el buen desempeño de su actuación, decidió apoyarlos en la vocación. Luego, tras platicarlo con su familia, creó una empresa para debutar con espectáculos circenses el 26 de agosto de 1888. El Circo Ataide. Mamá me contaba que siempre veía a una niña por un lado de ella. No sé por qué, después lo supe, estudié psicología y ahora sé por qué, pero esa es otra historia. María Eugenia Gutiérrez de Zaragoza, ella nació aquí en el Rosario, por eso estoy hablando de ella. María Eugenia Gutiérrez de Zaragoza, por aquí han de ver algún familiar de ella de los Zaragoza, porque cuando estaba estudiando administración en la UAS, me tocó tener un compañero que dijo que era mi primo y que era de Rosario y que era Fragosa. Bueno, ojalá, no sé, estará un Fragosa aquí, no sé. Ella nació en diciembre de 1922 en el Rosario, Sinaloa. Recuerdo entre pláticas con mi abuela sobre por qué mi mamá nació en el Rosario, si su niñera vivió en Guadalupe de los Reyes. Y ahorita le preguntaba a Ricardo cómo se llegaba de Guadalupe de los Reyes al Rosario. Y aquí me faltó amarrar eso, porque me dice, bueno, ha de haber ido a mí me gusta practicar deportes. A la Cruz. En la Cruz agarró el tren y luego ya se vino. Probablemente, nunca le pregunté, nunca me dijo mi abuela cómo fue. A lo que mi abuela contestó que en 1922, estando en Guadalupe de los Reyes, en donde vivía con mi abuelo que trabajaba en las minas de Guadalupe de los Reyes, tuvo noticias de que su hermano Inés estaba enfermo y él vivía en el Rosario. En ese entonces mi abuela estaba embarazada de mi madre. No obstante, con tal de ver a su hermano, se trasladó en noviembre de 1922 al Rosario con su hijo Pedro Gutiérrez y tuvieron alojo en la casa con la familia de su hermano Inés Fragosa. Si alguien lo conoció, pues salía de aquí al Rosario. El restablecimiento del hermano fue lento, de forma tal que en el Rosario le llegó la hora del alumbramiento a mi abuela, misma que no tuvo complicaciones. Días después, ella, estando su hermano un tanto mejor, se regresó a Guadalupe de los Reyes. El circo y mamá a los 70 años. Y es aquí cuando veo a la niña que veía a mi mamá. El gigantesco elefante al frente del desfile pasa por la avenida. Eso me lo contó mi mamá llorando. Un gigantesco elefante al frente del desfile pasa por la avenida atrás. Un carro de sonido con bocinas, altoparlantes anuncia el circo. Mamá dice, más fuerte es el grito silencioso de una niña que surge desde mi inconsciente para despertar los recuerdos que me hacen suspirar por el circo de la infancia. El Circo Ataide ha llegado. Una avalancha de imágenes, está hablando mi mamá, una avalancha de imágenes me invade la mente y no puedo evitar cerrar los ojos con la algarabía de la banda que entona coros de festividades, el retumbe de tambores y los cascos de los percherones y los gritos de los payasos que anuncian la llegada al pasar frente a la casa
me adormezco para soñar como esperanza de vida. A ojos cerrados veo la feria del puerto de Mazatlán que se celebraba en los alrededores del muelle frente al embarcadero, con torneos de las regatas, los puestos de dulces, cajetas, guayabas, caramelos y cocadas, los bombones de algodón rosado, las manzanas enmieladas, los juegos de tiro al blanco, campo, lugar y tabla para la lotería, el olor a panecillo, sudor a fritanga, gritos emocionados que salen de la rueda de la fortuna y las sillas voladoras, el órgano musical del tío Vivo, el martillo, el remolino, la carpa de la mujer araña, al lado del puesto de tacos de carne asada, mi abnegado padrastro con sus 2 baldes de cebada, mi madre con su cesta de tamales, y allá más lejos el circo Ataide. Tenía 14 años, me gustaba el baile y el canto, decían que lo hacía bien y que era bonita. Me acerqué a la taquilla que vende boletos a la entrada del circo pensando encontrar al dueño, pedir trabajo y volar como el ave, libre de fatigas, regaños y vergüenzas de tener una mamá molacha y tamalera y un padrastro con su abnegación de borracho. Mi hermano mayor se ganaba la vida con la guitarra en las senadurías, cantinas y dando serenatas, junto con sus amigos Nacho Pérez y Francisco Ansúrez. Se hacían llamar los parrangos. Querían ir a Guadalajara y tocar en algún teatro. Nacho Pérez Mesa, el amigo de mi hermano, decía que cuando llegara alto me llevaría con ellos para que fuera actriz de cine, que me parecía María Félix y un tanto a Marga López. Y yo soñaba. Pensaba en ganarle la tirada a mi hermano y su amigo. Quería recorrer el mundo siendo estrella de circo Ataide, que volvería con dinero a comprarle a mamá casa decente, llevarla a un dentista para ponerle placas. En aquel entonces creía hacerlo. No sería difícil. Que mi ausencia no sería extrañada. Al estar parado frente a la taquilla, un señor muy elegante que me pareció el dueño del circo se me acercó y dijo: qué bonita niña, si estuvieras más grande irías con nosotros. Me sonrojé y le di la espalda. Gracias, le dije. Estuve añorando por 3 años ser grande, esperando que viniera la feria y la llegada del circo Ataide. En vez de ello, mi hermano me llevó a Guadalajara. Nos hicieron tomas para el radio de Jalisco. Me tenía que dar un beso con mi hermano y no era cosa de que fuera posible. Además estaba encinta y regresé a mi vida de esposa. Supe que Nacho se cambió el nombre, que hasta su muerte se le conoció como Luis Pérez Mesa. Triunfó en México. Mi hermano se fue a trabajar a Estados Unidos como obrero en una fundición. Por las noches va a un bar con su guitarra, vestido de charro, canta un poco, lo hace bien y saca algo de dinero. Ya ha sufrido 2 infartos. Marga López y María Félix ya murieron. Yo aquí estoy en la puerta viendo pasar el circo. Han pasado 70 años de aquello. No puedo evitar una lágrima. Gracias. Jaime Peraza, qué hermoso está eso. No, eso es lo que vale. Y mencionas ahí una cosa tan bonita. A tu mamá le tocó la exposición regional ganadera que se llevó a cabo en Mazatlán en 1934 o en ese rumbo, y que fue una cosa fenomenal en el estado. En Mazatlán, uno de los que dirigía eso fue un socio fundador de mi club Rotario Mazatlán, el doctor, el veterinario Rafael Domínguez, ¿verdad? Y me trajiste ese relato, como que vi ahí el cascos de caballos y vi ganado, y haber visto un circo en esa época, que esa época, para que sepan, se llevó a cabo en terrenos que eran de la Cervecería del Pacífico, y pasa el tiempo hasta en los 70s y hasta 80s, los circos se llevaban a cabo enfrente de las oficinas administrativas de la cervecería. Muchas gracias. Bueno, ahora, felicidades, Jaime. Le vamos a dar el uso de la voz a Refugio Moreno.
Acá, perdón. Gracias. Así es, director, vamos a estar y enseguida nos incorporamos ahí. Gracias. Buenas tardes. Necesito reponerme primero de la garganta y al nudo que me dejó Jaime. Felicidades. El estar por primera vez aquí en este pueblo mágico del Rosario, pues trae a mi memoria a los años de mi niñez, allá en el lugar donde nací. Soy un enamorado de la tradición oral de mi tierra, de mi región, la región semiserrana del municipio de Sinaloa. Y se hacía ahí una fiesta tradicional por el Día de la Virgen del Rosario, el primer domingo de octubre. Y escribí una reminiscencia de aquellos tiempos, cómo yo la viví y cómo era, cómo se celebraba en aquel lugar. Día de la Virgen del Rosario. ¿Quién que se precie de ser sinaloense no ha sentido una emoción indescriptible al escuchar por primera vez la música de viento, la tambora, la banda sinaloense en vivo? Me remonto a un sábado 5 de octubre de 1967. La Nana Chona nos sirvió la cena, a mi hermano Ladio y a mí, unas sopitas con tomate y chile tatemado. Íbamos a medio plato cuando de pronto se dejó escuchar un para mí sonido nuevo, extraño, ruidoso pero agradable, que me hizo saltar de la silla de madera. Sentí esa emoción indescriptible de escuchar por primera vez la banda del vivo. Se me hizo un nudo en la garganta, se me fue el hambre y una emoción nueva como una corriente de alto voltaje que, iniciando en el corazón, recorrió todo mi cuerpo en segundos, dejándome helado y mudo. Es que ese día iniciaba la fiesta tradicional del Día de la Virgen del Rosario en el rancho de la Virgen Mocorito. Eran 2 días de fiesta, sábado y domingo. La del domingo era la fiesta principal que congregaba más asistentes, mejor música y más tradición, vendedores. Muchos somos los que recordamos con nostalgia esta fiesta tradicional que se celebra desde remotos tiempos en este rancho para festejar a la Virgen del Rosario, cuyo día, de acuerdo al santoral católico, es el 7 de octubre, pero por cuestiones prácticas se celebraba el primer domingo del mismo mes. No existen crónicas orales ni escritas sobre cuándo inició esta celebración. Solo se recuerda que inicialmente la fiesta se celebraba en casa de un matrimonio que vivía al pie del emblemático cerro llamado El Picacho. Don Pedro Acosta, apodado Pedro Picacho, y doña Enriqueta, su esposa. Ellos tenían una imagen de la Virgen tallada en madera y vestida de acuerdo a la tradición. Cuando no había un bate de música en la región, se hacía solo con guitarras y flautas, y la fe que desde tiempos ha existido en esta vocación de María en la gente de mi tierra. A la muerte de don Pedro, la señora Enriqueta se va del pueblo, dejando la imagen a su pariente tía Mello, segunda esposa de mi tío Eustaquio Sauceda. En esa casa la imagen estuvo por muchos años. Había un comité encargado de organizar la fiesta anual. Se instalaban 2 ramadas en el patio de la casa de tío Valentín Flores, una para el vino y otra para la cerveza. Esta fiesta congregaba a todas las rancherías alrededor, incluso de lugares más lejanos como San Joaquín, El Valle, Mocorito, Guamuchi, Locubrito. Se contrataba una banda regional, los Sandovales del Paso, la Flor de la Sierra, una del Cerro Agudo, y una vez, para asombro de todos, estuvo los Rubios de Mocorito, cuando no eran todavía tan famosos, ¿no? También alternaba un tocadiscos con una planta de gasolina de Chúmole de Ventura de Gerardo y el Davillón del Manchón. Esta banda del Paso fue la que dio origen a la Flor de la Sierra cuando Manuel Sandoval se va a trabajar a Ciudad Obregón con su familia, y su partida hasta un corrido le compuso don Santos Higuera de la Bebelana. Se paseaba la Virgen por el pueblo con guitarreros entonando aquel canto que decía: estas sí son flores y las otras no, flores olorosas, flores al Señor, y otros cánticos. Muy recordado este señor don Santos Guitarrero, padre de los Tucanes de Tijuana, y otros cuyos nombres se perdieron en la memoria colectiva. Hubo un señor también llamado don Gerardo, de los que iniciaron los viejos llaneros de Guamuchi, que también tocaba la guitarra durante el paseo. Se rezaban varios rosarios dirigidos por doña Petra Armenta, esposa de mi tío Valentín Flores. Al llegar la banda, primeramente le tocaban los mañanitas a la Virgen. Después, cuando se escuchaba tocar los minuetes, que eran piezas musicales de alabanza,
La gente empezaba a llegar a la tardeada que duraba unas 3 horas de banda. Luego todos se retiraban a cenar para estar listos para el baile de la noche. La gente desde mi rancho, desde meses antes, no hablaba de otra cosa sino de la fiesta del Día de la Virgen. Era una costumbre, casi obligación, asistir estrenando ropa a esta fiesta. Las señoras con tiempo compraban telas a los payuqueros que a lomo de burros recorrían las rancherías, o con tío Octaviano Sauceda de las Huacapas, con la chudia Zenobio de la Virgen, o en las tiendas mejor surtidas del Parral de Sepúlveda y de Bacubirito. Mis paisanos buscaban los medios para hacerse dinero. Vendían una chiva, un coche, o vendían ajonjolí al tiempo a los acaparadores para hacerse de recursos y poder entregar un cambio, un sombrero o rechinantes, guaraches o zapatos. Las telas que se acostumbraban en aquellos tiempos para los de menos recursos eran el carranclán y el cabeza de indio. Los más pudientes compraban mezclilla y popelina, después vendría la terleca. En esta época las tiendas no vendían ropa hecha para las damas. Tenían que acudir con anticipación con las costureras locales, corte de tela en la mano, a que les tomaran las medidas. Las costureras que no le daban tregua al pedal de la Singer haciendo los vestidos, yo recuerdo entre otras a la tía Juanita de Teotibes de Iripa, Josefina Costa Chepina de la Bebelama, tía Mariana de los Gatos, tía Vita del Rancho de la Virgen, esposa de don Ramón Aceves, madre del Chito y de don olvidado Chayo Loco, aquel enfermo mental que paseaba su inofensiva locura por el arroyo con su larga barba blanca, cargado de armas inservibles, su sonrisa bonachona y carácter amable. Un detalle curioso es que las costureras debían guardar celosamente los sobrantes de las telas para entregarlos junto con la prenda, para que ninguna otra curiosa se enterara qué color de vestido llevaría tal o cual dama. Vanidad femenina en todos lugares y épocas estás presente. Las gentes llegaban por lo regular a pie de las rancherías vecinas. Mis primas López Moreno de Agua Blanca, muy bailadoras ellas, recuerdan que se venían caminando con los viejos guaraches del diario y las zapatillas en una bolsa. Antes de llegar al rancho de la Virgen, a la fiesta, a prudente distancia y sin que nadie las observara, buscaban un atorro, de preferencia un San Juan, para ir a cambiar de calzado, dejar escondidos los proletarios y humildes guaraches y recogerlos al regreso en la madrugada al finalizar el baile. Muchas fueron las muchachas que se fullían en esta fiesta. Los galanes urdían a apagar el motor de gasolina que proporcionaba la electricidad para, al amparo de la oscuridad, perderse arroyo arriba, arroyo abajo o por cualquier vereda del monte, a caballo, en carro, como fuera. Para los deseos oscurantes de Eros nunca ha habido barreras insalvables. Fue fama y plática de varios días la hazaña que consumara Agustín Flores de las Huacapas, quien en una misma noche se robó 2 muchachas de la fiesta, todo un buen charrasqueado este hijo de don José Flores. No faltaban los varilleros que llevaban algunas pocas mercancías a lomo de burro. Recuerdo a Chechapo, tío Pancho Moreno y otros más con manzanas y duraznos de la sierra, naranjas, plátanos, panocha y el delicioso noroto en tamales de hojas de maíz. Yo, infante, jaloneaba a mi madre de las enaguas para que me diera un tostón o de perdido un 20 para gastar. Era un sueño largamente acariciado que llegara a esta fiesta para poder comer un plátano, una manzana o alguna golosina. Igualmente no faltaban las tradicionales fonderas. Tía Mecha Campas, la Tomasa Durán del Paso, tía Paula Costa de Teolayo de Manchón, era famosa su machaca. También la Ana Elvira Costa de Iripa, acompañada de tía Mercedes y otras. Tampoco faltaba quien agarrara la banda por su cuenta y afuera del compromiso de la fiesta. Recordemos que en aquellos benditos tiempos, por una res que se vendiera se podía dar ese gusto toda la noche. El malogrado Chuibarrula de las Huacapas, a falta de efectivo en su bolsillo, se llevaba un torete o vaquilla, la amarraba a un árbol en las orillas de la fiesta y la banda le tocaba hasta donde alcanzara. La fiesta duraba hasta muy entrada la madrugada del día siguiente. Las más largueras eran las muchachas de la sendita de los Ceballos, que les salía el sol bailando. Después, siguiendo la tradición, se paseaba la bandera roja con la banda por el rancho, dando fin de este modo a la fiesta de ese año. Esta recordada tradición poco a poco llegó a su triste fin, igual que muchas en mi tierra, y me imagino en las tierras de ustedes también. En los años 80, por conflictos económicos mezquinos entre los mismos organizadores del Rancho del Manchón y las Huacapas,
que al no llegar a un acuerdo se empezó a realizar otra fiesta a la par de la ramada del otro rancho, que apenas distaba un kilómetro, y de esa manera fue desapareciendo esta tradición. Siguieron las desavenencias, se instaló también, se intentó trasladar al Manchón, donde tampoco funcionó. Una mala decisión, sin duda, hacer dos fiestas en dos ranchos juntos, aunado a que la población empezó a disminuir en los 70s y 80s por la migración de las ciudades a las ciudades y a Estados Unidos. Posteriormente, la tía Mello, ya entrada en años, le pasa la imagen a doña Guadalupe Alcalá, esposa de José Flores. Todos estos nombres que yo menciono pues son gentes de mi rancho, que pues, a muchos de ustedes no les suenan, pero pues allá son muy conocidos. Pues a la imagen de doña Guadalupe Alcalá, esposa de José Flores. Doña Lupita la mantiene por un tiempo, después queda en poder de su hijo, Miguel Flores, y su esposa, Olga Arce. Esta familia la han tenido por espacio de 35 años, primeramente en un nicho situado a la izquierda de la entrada de su casa. Posteriormente, las hijas de este matrimonio, Diana y Sol Flores, con sus propios medios construyeron una pequeña y elegante capilla al frente de la casa de Diana, donde ahora la imagen tiene un lugar propio donde la visitan sus creyentes. Bien por esta familia, lamentablemente pues la fiesta ya no se realiza. Ojalá la generación actual retome esta fiesta tradicional para que la banda vuelva a retumbar en el Cerro del Picacho y en el Cerro Blanco. Gracias. Gracias, amigo. Quiero hacer un espacio aquí. Me comentaba hace un rato, bueno, la presidenta municipal, que tengo mucho gusto de conocerla mucho tiempo atrás, que quería dar un mensaje con ustedes. Por consecuencia, vamos a dar un espacio porque ella va ahorita, se va al centro cultural, a otro evento. Nuestra amiga la licenciada Claudia Valdés Aguilar, presidente municipal. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. La verdad les agradecemos y les damos la bienvenida al Encuentro de Cronistas e Historiadores de Sinaloa. Agradecerle al presidente de la crónica, profesor Ángel Villalba Atondo. Bienvenido y muchas gracias. La verdad, nos sentimos muy contentos de que aquí en este festival puedan venir ustedes a contar sus historias, pero sobre todo queremos que se sientan tranquilos, seguros, que el Rosario es un lugar pacífico, tranquilo, y somos de gente muy cálida y muy amable. Nos da mucho gusto tenerlos. La verdad que tenemos diversas actividades y este festival cultural pues nos sentimos contentos porque a la gente hay que darle a conocer toda la cultura y la magia que se tiene en Sinaloa, y que bueno que ustedes con sus historias pues nos puedan revivir un poquito del lugar donde ustedes radican. Les damos la bienvenida y efectivamente tenemos otro evento cultural en donde pues nos gusta asistir y apoyar a la gente, porque pues yo creo que es importante, ¿no? Y pues siéntanse bienvenidos aquí. Me da mucho gusto las veces que quieran, independientemente del festival, aquí con todo gusto los recibimos. Muchas gracias. Estimada alcaldesa, comentarle que hace un momento le transmitíamos por conducto del director de turismo el saludo y la gratitud ante tanta atención que hemos tenido, ante este espacio tan hermoso que nos están brindando, y decirles pues que nos sentimos muy contentos de estar en este rincón de nuestro bello Sinaloa. Un placer de veras que se haya dado un campito para estar con nosotros, y enseguida también nos sumaremos a las actividades culturales. Muchísimas gracias. Amigo José, continúe. Perfecto. Usted es consuegro, por favor. No, igualmente. Al ratito van a estar con nosotros. Sí, claro que sí. Gracias. Tuvimos diversas actividades, pero ahí andamos. Una foto, me lo regalan una foto. Pásale, sí, por favor, pásenle.
Quieren fotos con todos y con todas. Sí, ¿cómo no? Quiero que todos, todos. Ya dijo que todos y todos. ¿Se anima aquí alguno? Todos salen. De hecho si se ponen en las sillas de este lado también salen, ¿no? Todos salen. Vengan, se están enojados con nosotros. Pásale. ¿Quién está enojado? Y Rigoberto es el cronista de Concordia. Ah, muy bien. Y para hacer doble fila. 1, 2. A ver, acérquense arriba. Acérquense. Sí salen, todos, sí salen. ¡Arriba el Rosario! Muy bien, bravo. Muchas gracias. Parte de venir con ustedes es porque queremos que sientan que Rosario es tranquilo. Las situaciones peculiares que pasan en todo el estado de Sinaloa ya las conocemos, pero a pesar de las esporádicas cosas que pasan, quiero decirles que estamos en una ciudad tranquila, en donde eso, lo que pasó fue en la zona serrana, pero ya se controló. Siéntanse tranquilos y por eso venimos y vamos a las actividades para darle certeza a la ciudadanía que todo está tranquilo. Lo que pasó entre las peculiaridades, nosotros no tenemos nada que ver. Desafortunadamente intervienen en las actividades porque la gente se asusta y pues nosotros nos preocupamos porque la seguridad que les demos para nosotros es importante porque esa es la imagen del municipio, pero sobre todo de Sinaloa, y que se vea que este festival está transitando en santa tranquilidad y ustedes se sienten seguros. Ahorita tenemos la actividad que es ahí en la Casa de la Cultura, una obra de teatro, y posteriormente tenemos la sinfónica en la iglesia de Rosario. Ahí con mucho gusto los esperamos. Siéntanse tranquilos, todo ya está controlado. ¿Sale? Muchísimas gracias. Nos vemos. Yo la traigo. Compañeros, vamos a continuar con la última ponencia de esta tarde, y tenemos a nuestro amigo el licenciado Carlos Francisco Tabizón de Salvador Alvarado, que nos va a dedicar la batalla por el Real del Rosario. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados amigos. Reconstruir una batalla después de más de 200 años de los hechos no es una cosa fácil, pero vamos a tratar de hacer un nuevo replanteamiento de lo que sucedió. Después de la toma de Guadalajara en noviembre de 1910, en la que participa José María González Hermosillo junto con un señor Islas, y aparte el capitán que fue Miguel Gómez y Portugal. González Hermosillo, que había sido arriero y que le había tocado conocer estas provincias del norte, le plantea la importancia de ir a tomar la plaza del Real de Minas de Cozalá y el Real de Minas del Rosario, por la cantidad de plata que podía encontrarse, ya que las cajas reales se encontraban en Cozalá. Entonces salen las huestes de González Hermosillo de Guadalajara, primeros de diciembre de 1910, y van juntando gente por el camino. Cuando llegan al Rosario, el 18 de diciembre de ese mismo año, ya venían 6,000 hombres con diferentes tipos de armas para tomar el Real del Rosario. Llegan y se encuentran con el batallón que tenía el entonces coronel Pedro Sebastián Villescusa, y que les hace frente, y corre la mayoría, a tal grado que llevan la noticia hacia el sur de que habían perdido. Pero en realidad lo que sucedió fue que entre 200 y 120 hombres, según cuenta el teniente José Antonio López, que era el segundo de González Hermosillo,
que le hacen frente a los 6 cañones que traía Villa Escusa y a sus soldados, que eran cerca de 300, y a pedrada los enfrentan. Y de las pedradas pasan a las cuchilladas y les empiezan a tumbar las puertas del cuartel y se rinden. Fue una batalla que duró aproximadamente 3 horas. Hubo 29 muertos, entre ellos 6 de los insurgentes y 23 de los realistas. Este triunfo hace que para el día 29 de diciembre Hidalgo le envía una carta a González Hermosillo donde le da el grado de coronel y le promete ascenderlo al grado de brigadier si tomaba Cozalá, porque ocupaban la plata, el oro para pagarles al ejército y comprar armas. Entonces González Hermosillo va y toma Copala, toma Mazatlán, junto a los hombres que hay en los famosos pardos de Mazatlán, que eran mestizos de mulato, y se vienen y toman San Sebastián. A San Sebastián llegan aproximadamente el 27 de diciembre de ese mismo año. Y pasa el tiempo y no se mueve González Hermosillo del lugar. Y le manda otra carta Hidalgo incitándolo a que se moviera lo más pronto. Dice que no, porque tiene que convencer bien a las gentes, porque ya con lo que le había pasado en el primer ataque, en el ataque al Rosario, que la mayoría había corrido, que pues se deberían de preparar mejor a la gente, que tuviera una más alta moral para enfrentar a lo que pudiera pasar. Para eso él había perdonado, González Hermosillo, de una forma muy infantil, a Pedro de Sebastián de Villa Escusa, que era el coronel, jefe de la Plaza del Rosario, y él se va a preparar y a juntar gente, la poca que podía ir juntando, y que fue juntando hasta San Ignacio. Y entonces viene que ya sale de San Sebastián hacia San Ignacio, creyendo que tiene 400 hombres nada más, Pedro de Villa Escusa, pero resulta que en eso ya es el 7 de febrero cuando llegan a San Ignacio. Y entonces en la noche, para el amanecer del día 8, llegan las fuerzas de García Conde, que vienen desde Pitique. Habían venido a marchas forzadas, y se vino precisamente con los que caminaban más rápido, que eran 400 ópatas aproximadamente, y enfrentan a un ejército que llevaba González Hermosillo con 900 rifles, 900 fusiles, cerca de 600 caballos, con 450 pistolas para caballería, y entran mal organizados a San Ignacio y son derrotados, ¿no? Aquí la gran pregunta es: ¿qué bromó tanto? Porque estamos hablando del 27 de diciembre a principios de febrero, que sale de Concordia, el antiguo San Sebastián, a González Hermosillo, que hasta un hijo de él vino a buscarlo, mandado por su papá, por su mamá. ¿Por qué no regresaba? Entonces la pregunta es el que hay en el aire: ¿qué fue lo que hizo que se complicara y fuera derrotado este tan brillante, posteriormente nombrado mariscal de campo de los ejércitos del reino de la Nueva Galicia? Muchas gracias. No, pero una mujer fue en la causa directa. Una mujer fue en la causa directa. Lo que pasaba es, como era riego,
ya conocí estos andurriales, a lo mejor tenían algún amor por acá. No, ya tenía de hace La mucho. mamá, la esposa me preocupaba. La esposa manda a su hijo. Contaba brevemente lo que pueda. Qué interesante. Qué interesante. Carlos Francisco Tavizón, felicidades. Y me comía un compañero, entonces tiene el uso de la voz, nuestro compañero Ricardo Santos. Y aquí tienes, y quien nos dedica el tema de las tentaduras. El tentaduras. El tentaduras. Muy sugestivo. Compañeros, una Sí. una información ahorita que salí ahí, la alcaldesa dice que cuál era la ponencia, que si se iba a terminar ahorita. Yo le dije que sí, porque seguro se están esperando. A mí también me preguntó lo mismo. Si puedo dejar esa para mañana. No, en 2 minutos. ¿Terminamos? Sí, adelante, lo terminamos. Muy bien, este es en cuanto a los personajes de mi pueblo, y tengo mucho gusto en comentárselo, y ojalá y que estas sesiones que hoy cerramos con los 5 pueblos mágicos inicien luego con los 12 pueblos señoriales, los encuentros señoriales. En lo que en los principios del siglo XIX fue el Real Mineral de Santa Úrsula y San Francisco Javier, y que hoy se denomina Pueblo Mágico de Cozalá, sucedió lo que a continuación comento. Desde el 18 de marzo del 2008 al 31 de diciembre del 2010, como director de turismo, me encargué del Museo de Minería e Historia, emblemático edificio donde vivió la familia de quien fue gobernador del estado de Occidente y el primer gobernador del estado de Sinaloa. En ese periodo de marzo a diciembre tuve la oportunidad de atender a destacadas personalidades que visitaron el sitio. Fueron aproximadamente 32,000 y que se llevó un registro. En ese lapso, lo que colocó al pueblo en un segundo lugar nacional en afluencia turística en el contexto de los pueblos mágicos, y que reconoció el propio secretario Elizondo en una reunión de carácter nacional. Por el museo pasaron, entre otros, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los propietarios de Coppel, el director nacional de INA, el propietario de la empresa Atún Dolores, reporteros de turismo de cada uno de los estados de Estados Unidos, la familia de Luis Pérez Mesa, la de Heraclio Bernal, la de Tino Nevares, la de Ramón Corona y muchos otros. De manera muy especial, destaco la visita de la familia de un personaje muy popular en su tiempo y que las personas, muchos años después, todavía recuerdan, y que se llamó el Tentaduras. Irineo Martínez nació en el siglo XX en la llamada Villa de Valenzuela, como se le conocía a Cozalá. De niño auxiliaba a su papá en la repartición de tejados, en la reparación de tejados y otras obras en las casas del pueblo. En cierta ocasión que arreglaban el tejado del portal en la casa que fue de don Agustín Araque, rico minero del siglo XIX, mientras su papá acomodaba el carrizo donde se colocaban las rojizas tejas, Irineo se entretuvo mirando cómo un enorme puerco, amarrado a una estaca, hacía tremendos esfuerzos por desatarse y abalanzarse sobre unos olorosos mangos que tapizaban el suelo. Después de tirones y unas vueltas, el animal arrancó el grueso tronco y se fue sobre el festín que lo esperaba. Irineo corrió a ver el hoyo que dejó el tronco y alcanzó a observar en el fondo algo como una olla. Avisó a su padre y este, aprovechando la ausencia de sus patrones, con una pequeña excavación alcanzó la ollita como en la que se preparaba el café. Con sorpresa, al destaparla, encontraron más de 75 monedas de plata. Años después, al derribar un horno en la casa de doña Trinidad Iriarte, en el Parque Cañedo, enfrente a la casa cural, el joven Irineo, al separar los viejos y pesados ladrillos de la mezcla endurecida, encontró un cántaro de la misma dimensión del primero y en su interior más de un centenar de relucientes monedas, también de plata. Estas y las anteriores
fueron vendidas al hijo de un famoso general que vivía en Cozalá, por la calle Hidalgo. Ante este hallazgo, el padre le llamó el tentaduras, por la suerte que tenía para separar la plata de otros materiales, en referencia al proceso y utensilios que los mineros utilizaban al descubrir, mediante la soga, la plata pura. Ireneo trabajó en las minas de Las Coloradas y Guadalupe Los Reyes. Al mismo tiempo se dedicaba a localizar intereses en viejas haciendas abandonadas de la región, logrando buenos resultados. Por los años 50, el Tentaduras recibió una invitación a cenar en la fonda de la Alfreda, que preparaba de manera especial el sabroso pollo a la plaza y que se servía en el Callejón del Chorro. Como era muy apreciado por doña Alfreda, le ofreció un plato de barbacoa recalentado que le había regalado un día antes don Lázaro Coronel, quien la preparaba en el horno de su panadería, la sin rival barbacoa, que era un delicioso manjar. Acompañó el platillo de esponjadas tortillas del comal y se dispuso a saborear tan exquisito platillo. Colocó 3 piezas de carne, una al parecer un trozo de riñón, y le dio una generosa mordida. Al masticar, sintió que algo tronó y que casi le quebraba las mandíbulas. Con la lengua sacó la piedra del tamaño de un garbanzo y discretamente, con algo de pena, le envolvió en su pañuelo. A la mañana siguiente, adolorido aún de la mandíbula y el oído, sacó el pañuelo para ver la piedra y con gran sorpresa observó el brillo inconfundible del oro puro. Era una pepita que se había formado en el riñón de la res sacrificada. Sabiendo que la barbacoa la había preparado don Lázaro González, se encaminó hacia la calle Guerrero y, alabándole la exquisita barbacoa que había elaborado y la carne tan especial que utilizaba, le preguntó dónde la había adquirido. Le informó de que la compró con Roberto Táñez. Se dirigió hacia él, quien amablemente le confió que le compraba las reses a Manuel Ceballos, que vivía enseguida en la tienda de la familia Borbolla. Allí mismo supo que la vaca procedía de un ranchito ganadero ubicado en el Rayo, al sur de Piaba, por el camino de San José de las Bocas y cruzando el Cedral, en los límites con Durango. El Tentaduras avistó caballo y bastimentos y tomó el camino de San José por Tapacoya y la Ciénega, donde después de una jornada llegó al ranchito del Rayo, alojándose con don Jesús, de quien tenía referencias y que era el dueño del ganado. Este le informó de los varios comederos que tenían las reses. Todos fueron visitados por el Tentaduras, llamándole más la atención un lamedero arenoso cerca de la vieja mina del Verduz, donde observó que contenía arenilla oscura, que era de alta ley, siendo un sitio abandonado. No tuvo dificultad para denunciar la mina, que en poco tiempo vendió a una compañía extranjera en una buena cantidad de dólares, trasladándose a vivir tranquilamente con un gran capital a un estado de la Unión Americana. Esta es la crónica del Tentaduras. Bien, al agradecer su permanencia y su estancia en esta tarde, comentarles que el día de mañana continuamos a las 9 de la mañana en este mismo lugar y felicitarlos por la autenticidad de las crónicas meramente de pueblo que en esta tarde hemos compartido. Gracias.